para que la historia inmediata sea posible y la libertad de enseñanza sea posible en el caso de la historia, donde está más duro eso, que es en la enseñanza media y en la enseñanza primaria. Útil para nosotros, investigadores y profesores de universidades. Mi pregunta es la siguiente: ¿la historia en nuestro país es aún oficial? El colegio, las universidades, aún, no solamente historia, sino en las diversas facultades donde se tratan temas bolivianos, todavía se transmite la historia oficial, una historia de las élites. Las investigaciones de los investigadores aymaras, que ha empezado con Roberto Choque, Carlos Mamani y Germán Choquehuanca, con su nueva visión de hacer historia, han contribuido. Pero uno de los grandes problemas es la falta de bibliotecas. Los archivos sí, pero no se da importancia a la historia oral, esa historia reciente de los movimientos sociales. Los profesores hacemos todo el esfuerzo necesario para recuperar en clases esta historia oral a través de la experiencia vivida por los estudiantes que ahora están en la universidad. Mi pregunta es: ¿qué se puede hacer para recuperar esta historia oral que requiere dinero para su publicación o por lo menos su registro en material gráfico, fotográfico, oral, etcétera, etcétera? Gracias. Bueno, mi querida colega, ella misma ha diseñado todo un plan de trabajo, ¿no? Todo un plan de trabajo de investigación. La historia oral es no solo hacer archivos, es hacer entrar en la historia pasada y reciente esas mayorías sociales que están activas en el momento actual. Entonces, ¿qué decir? Mi tesis doctoral versó sobre la historia oral de una revuelta social en 1467 en el reino de Galicia, y estudié la tradición oral en favor y en contra de esa revuelta hasta el año 1674. Entonces, ¿qué deciros? Es recuperar la voz de los olvidados, de los que protagonizaron la historia y no aparecen en las fuentes tradicionales, que son fuentes escritas. No es un tema neutro, no es hacer archivos orales como se recuperan documentos escritos de archivos, es hacer un tipo de historia nueva, porque entra, la evidencia oral es distinta de la evidencia escrita, incluso tratándose de los mismos protagonistas, pero es que es algo mucho más importante. Las sociedades históricas son sociedades analfabetas, la alfabetización es algo del siglo XX. Por lo tanto, hacer historia para cualquier periodo histórico e introducir a la mayoría de la sociedad es hacer historia oral. Es todo, forma parte del cambio de paradigmas que estamos viviendo, salvo que se quiera reducir la historia oral a un trabajo técnico de recoger archivos, etcétera, y no se tenga plena conciencia del carácter subversivo que tiene ese tipo de acercamiento a la historia, porque antes hablaba a los que no sabían escribir, que eran la mayoría de las sociedades, y los resultados que puedes conseguir, y fue ese en mi caso de estudio de la tradición generada por la revuelta irmandiña en Galicia, es que el resultado es contradictorio o diverso, o se puede matizar de una manera radical lo que la historiografía oficial con fuentes escritas decía hasta ese momento. Es que yo comprobé que las fuentes escritas no hablaban de lo que hablan las fuentes orales, de la victoria de la revuelta. Algo tan simple como eso, que lo cuentan los supervivientes y sus herederos 60 años después. Por lo tanto, ¿qué decir? Has tocado un tema que a mí me resulta muy próximo, desde hace ya 25 años, que he trabajado sobre esa temática y que demuestra cómo hay enfoques renovadores que pueden, si lo llevamos hasta las últimas consecuencias, pueden aportar mucho a la innovación, puede aportar mucho a ese compromiso hoy social actualizado de nuestra disciplina.
que en la mayor parte de los casos supone cambios de enfoques, ¿no? Dices tú, la historia oficial. Hombre, me sorprende, porque el cambio de gobierno debería suponer también un cambio en los manuales de historia que se explica. Y si no ha sido así, pues presionar para que sea así, porque vais a tener algunos problemas, pero eso es lo que se ha hecho en Uruguay, y ha generado problemas con aquellos que se consideran los depositarios de toda la vida de la historia nacional, en base a próceres y en base a esa historia de las grandes figuras del viejo positivismo, donde no aparece el resto de la gente en esa historia. Por lo tanto, yo pienso que ahí hay todo mucho trabajo que hacer, y deberíais tener el apoyo de las nuevas autoridades educativas, si no exigírselo, porque no se puede construir un nuevo país si no se construye una nueva historia, reivindicando el papel del sujeto indígena en la historia del país, pero también todo lo que fue la colonia, lo que fue la independencia, revisarlo todo, porque en definitiva se supone que nosotros debemos, cada generación, en cada contexto histórico distinto, enfocar con nuevos ojos, con nuevas miradas la historia pasada. Pero cuando tú estás viviendo, como vosotros, un cambio histórico de raíces tan profundas, es que ahí sí que es necesario cambiar la historia que se enseña. Seguramente en muchos casos solamente bastará con utilizar ya todo el material historiográfico que habéis publicado y que solamente conocen otros historiadores, ¿no? Y bueno, yo a veces leo lo poco que llega aquí a través de la prensa española, de la experiencia boliviana, que los movimientos sociales dicen que seguirán presionando para que Evo Morales cumpla el programa. Pues también los movimientos académicos, la universidad tiene que presionar para que los cambios se noten en la universidad. Y desde luego se note en el tipo de historia que se enseña y que se escribe. Y si no fuera así, pues eso sería un déficit importante. Y no es un problema que tengáis ahí, también tenemos nosotros ese problema con el cambio que ha habido aquí el 11 de marzo del 2004, ¿no? Y si ese cambio no se traduce en maneras distintas de ver la historia, pero bueno, ya ha surgido la recuperación de la memoria histórica en España, que es un movimiento académico, pero también con mucha fuerza social, para que, como decimos nosotros cuando convocamos un congreso, desde 1993 decimos en la convocatoria, si cambia la historia, tiene que cambiar la escritura de la historia. Hombre, yo creo que además si nosotros podemos ir por delante de la historia que vivimos, pues mejor todavía, ¿no? Y por lo que las preguntas que estáis haciendo me da la impresión que no os digo nada nuevo, os estoy confirmando cosas que ya hacéis, ¿verdad? Bien, doctor Barros. Se va a dirigir María Eugenia Choque, por favor, a usted. Muy buenas tardes a todos. Y quería comentar de que, bueno, la historia en Bolivia tiene mucho que ver con el accionar que pues los intelectuales indígenas hemos podido brindar desde hace 2 décadas. Yo pertenezco a una generación donde la década del 90, hablar de lo que es la historia oral, la historia de los pueblos indígenas, la historia desde abajo, era concebida como radicalismo, fundamentalismo, retrógrada. Entonces, el proceso que nos tocó fue de lucha, muy fuerte y consecuente, y pues hoy con gran emoción podemos ver que aquella historia que era vista como la historia de retrógrada, hoy viene a ser, diremos, la historia pues la historia liberadora, porque para nosotros los pueblos, la historia escrita de por y para los pueblos, de por y para los vivos, tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos la historia sentada en lo que es, o basada en lo que es pues la identidad. Nosotros empezamos con un proverbio
que fue como un eslogan en ese tiempo, el Heb Nair und das Artañani, que quiere decir mirando el